Bueno, estamos aquí con la presencia del economista Juan Luis Burr para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias por estar una vez más aquí. Y como hablamos en el primer bloque, el gobierno comenzó con el pie derecho este año que presenta un objetivo fiscal exigente. Mencionábamos que el gobierno tiene que bajar el déficit primario del 3,9% del PBI alcanzado el año pasado al 3,2%, ya sin la ayuda, ¿no?, de los recursos extraordinarios obtenidos con el blanqueo de capitales en el 2017. ¿Te parece razonable el objetivo que se ha planteado para este año? ¿Crees que se puede alcanzar? Sí, el objetivo es alcanzable. Si bien la economía probablemente crezca un poco menos de lo previsto y eso te hace más difícil la parte de recaudación, pero seguramente hay un margen para alcanzar esto por la vía de por dos lados. Por un lado, la parte de ingresos en la eliminación o reducción por lo menos de subsidios. Y por el lado del gasto está claro que hay algún margen de reducir la evolución del gasto de capital. Es decir, no será muy bueno para la inversión, pero es la forma en que se va a reducir el gasto. Eso, Juan, ya se ha visto en enero mismo, ¿no? Sí. En donde hubo un aumento, una caída en términos reales, un aumento muy leve en términos nominales, ¿no? Sí. Bueno, es la estrategia que yo creo que van a adoptar durante el año y además te vas a comparar con meses donde el gasto de capital fue muy fuerte el año pasado, de modo tal que no sería difícil que viéramos algunos meses donde el gasto ese de inversión se reduzca. No es lo más sano probablemente, vamos a decirlo claramente, a uno le gustaría que se redujera el gasto más improductivo, pero siempre es fácil decirlo, es más difícil hacerlo, ¿no? ¿Crees que el gobierno debería haber sido más ambicioso en este objetivo fiscal, habida cuenta de que este no es un año electoral y de que el déficit fiscal sigue siendo enorme, ¿no? Bueno, estoy de este lado del mostrador, voy a decir que sí. Si estuviera del otro lado del mostrador, diría, bueno, no sé, ya es un esfuerzo difícil de lograr. Ahora, ¿por qué diría que sí? Y diría que sí porque si yo tuviera un ajuste de gasto mayor al que tenemos este año, y en lugar de tener un déficit primario de 3,2, tuviera un déficit primario de 2 puntos del PBI, es decir, el objetivo, digamos, del año que viene, claro, trasladado a este año, bueno, yo estaría poniéndole mucha menos presión al resto de la economía. Primero, menos presión al sector privado, menos presión al Banco Central para bajar la inflación. Es decir, tendría más fácil llegar a ese equilibrio. Por otro lado, la reducción del gasto público, o sea, acomodar el gasto público es necesario, entre otras cosas, porque vos tenés una economía que está con desequilibrios. Un desequilibrio notorio lo estamos viendo en el déficit comercial, por ejemplo. El dato que se conoció justamente hoy, claro, ¿no? Claro. Ese es un desequilibrio notorio. Vos terminaste el año pasado con 8.500 millones de dólares de déficit comercial. Yo te diría que este año converges a no menos de 13.000, te lo digo así, digamos, y me quedo corto. Ya se comenzó enero con cerca de 1.000 millones de dólares de déficit. ¿no? Exactamente. Es decir, vos lo que estás mostrando con eso es que tenés un exceso de gasto, de consumo, y yo te diría que es más que nada gasto del sector público, más que el privado, que es el más improductivo, el público. Así que vuelvo a tu pregunta. Un consumo, disculpa, Juan, sí, que sostenemos gracias a la asistencia que recibimos del resto del mundo, ¿no? Sí, gracias a que todo el mundo financia, ya sea que viene la plata de afuera o que nosotros mismos ponemos la plata, ¿viste? Lo que sobra por allí uno va y lo coloca en bonos públicos. Pero, ¿cuál es el problema? El problema está en... todo esto va a la pregunta que vos hiciste. ¿Sería mejor? Sí, sería mucho mejor tener menos déficit, sin duda, ser más agresivo. La pregunta es por qué lado van a ir, por qué lado van a cortar. Y eso es necesario si uno quiere tener menos problemas y menos riesgos de que frente a un evento en el mundo, algún evento, cualquiera sea que Tailandia se resfría, por ejemplo, que nos pegue a nosotros y que de pronto el financiamiento no esté. Es cierto que el gobierno ha prefinanciado buena parte de los vencimientos a comienzos de año y con eso estamos tirando bien este año, yo te diría. Es decir, prefinanciar significa que ya buena parte de los vencimientos ya tomó deuda para poder pagarlos. Claro. Falta una parte y obviamente falta todavía el 2019, bueno, falta el 2020, es decir,
es una bola grande de pagos que hay que hacer. Cambiando de tema, Juan, ¿ves esta manifestación, como fue la de camioneros, como una muestra de mayor conflicto social, como un puntapié de negociaciones paritarias que van a ser más difíciles para el gobierno? ¿O te parece una cuestión puntual y política? No soy analista político, pero te diría que esto es una cuestión puntual que tiene que ver con el señor Moyano y con la izquierda, básicamente, que lo acompañó, y el kirchnerismo. Conflictividad, sí, pero eso, yo diría, la conflictividad sin duda aparece porque si vos querés como pauta de salarios proponer 12%, 15%, me parece fantástico, solamente que por el otro lado va a haber quien pida, bueno, dame algo más porque la inflación parece que va a ser el 20 y no el 15. Entonces va a haber negociación, va a haber conflictos en el sector público básicamente, los conflictos se ve claramente, los informes que hay dicen claramente que los conflictos son más en el sector público que en el privado. Esta semana, perdón, tuvimos paro bancario también, ¿no? 2 días. Sí, eso es cierto, pero la mayor parte de los conflictos los vas a ver si vos mirás, cuando cuentes a lo largo del año cuánta gente está en conflictos, vas a sumar más gente del sector público o del sector privado. No solamente por los maestros, sino por todo lo demás. Hablando justamente, ¿no? Introdujiste el tema inflacionario. El gobierno ha planteado, ¿no? Ha modificado la meta a finales del año pasado del 10 al 15%, pero aún ese 15%, a la vista de la evolución que viene teniendo la inflación en los últimos meses, aparece difícil de alcanzar. ¿Cómo lo estás viendo vos a este tema? Es muy difícil alcanzar el 15, como era el 10 también, básicamente porque vos tenés, por un lado, la fuerte presión de los aumentos tarifarios. Los precios regulados, nosotros estamos midiendo que van al 70 anual en este momento, no 7 anual, 70 anual, interanual. En el caso del transporte, por ejemplo, fue 60% bueno, promedio, ¿no? es que es transporte, es energía, es agua, es gas y electricidad, es agua, es una serie de cosas, y además tenés los precios privados que estuvieron pisados en su momento, etc. Por un lado tenés eso. En caso de medicina prepaga, claro, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado tenés algún shock de afuera, como por ejemplo que el precio del petróleo se mandó un aumento en los últimos tiempos. Por otro lado, tenés que se definió una política monetaria que es más permisiva, porque la política monetaria está por el lado de las cantidades, el crédito nominal está creciendo en el sector privado 56% en febrero, 56% interanual. Sí. Es un número más bien alto, digamos. Difícilmente vos podés tener una inflación del 5% si vos tenés el crédito yendo al 50%. Después tenés el tema del tipo de cambio, que por supuesto está atrasado, todo lo que queramos, pero año contra año, hoy vamos variando alrededor de 22-23%. Indiscutiblemente tiene un impacto sobre la inflación también. Y finalmente digamos, vos no estás controlando ni agregados monetarios, ni el fisco demasiado, porque el fisco estás haciendo algo, pero está yendo, toda la discusión anterior era que es un poquito lento. Entonces, este conjunto de cosas, con este conjunto de shocks que estamos metiendo, hacen que, bueno, difícilmente la inflación baje de 18, 19, 20. Si vos mirás la punta del año, puede ser que llegue al 18 con mucha suerte, más probablemente al 19, 20. Y teniendo en cuenta esto, ¿qué argumentos tiene el gobierno para imponer justamente una pauta de aumentos salariales de entre el 12 y el 15%? Tratar de tener un ancla nominal, ya que no la tengo en tipo de cambio, ya que no la tengo en tasa de interés, tengo que poner algún ancla en alguna variable nominal, te propongo los salarios. El problema es que no me gusta y voy a tener conflictividad, que es lo que vos planteabas. ¿Y estarías de acuerdo con generalizar la cláusula gatillo como una solución a este dilema de una inflación alta y ambiciones del gobierno para un número más bajo? No, la cláusula gatillo es una pésima decisión. Fue introducida por el gobierno, fue introducida por María Eugenia Vidal el año pasado, con la negociación con los maestros. Fue una idea transitoria de poder zafar en el año 2017 de la siguiente forma. Tengo en el pasado una inflación de 38, trato de poner algún número bajo y después prometerle ajuste. El problema está en que una vez que lo prometiste una vez, te lo van a reclamar todas las veces. Hoy te están reclamando la cláusula gatillo y difícilmente en una economía con alta inflación no funciona la cláusula gatillo. Como idea fue mala, pero fue mala en el momento de implementarla. Hoy es difícil sacarla, sería bueno sacarla, sin ninguna duda tengo claro que sería bueno no tenerla. O sea, estarías más a favor de dar un número más alto, más cercano al 20%, pero sin
indexación. De otra forma vas a tener el 20%, pero lo vas a tener oculto y te vas a enterar a fin de año que fue 20, 21, 22. Don Juan, muchas gracias, por haber estado con nosotros. Nos vemos entonces con este análisis detallado de Juan Luis Burr sobre los desafíos que presenta la economía en este 2018, que plantea importantes dificultades por delante y desafíos también importantes. Nos vamos, nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.